Si quieres aprender cómo trabajar con alias en pfSense, este video es para ti. Saludos estimado, mi nombre es Carlos Duarte y en este video te voy a mostrar cómo utilizar los alias en pfSense. Un alias es una funcionalidad que nos permite agrupar y reutilizar múltiples objetos como direcciones IP, puertos, redes o nombres DNS. Por ejemplo, bajo un mismo nombre, nosotros podemos agrupar una lista de direcciones IP de nuestros servidores, por decirte algo. Entonces, para esta demostración vamos a deshabilitar estas reglas que tenemos aquí, la que nos permite navegación a nuestro servidor. Vamos a deshabilitarla. Y vamos también a deshabilitar la resolución DNS externa. Perfecto. Entonces, con esto estaremos listos. Las reglas del PIN las vamos a dejar habilitada. Y vamos a movernos de una vez aquí a nuestro firewall. Y aquí vamos a seleccionar la primera opción, aliases. Entonces aquí vamos a crear dos alias. En el primero de ellos vamos a agrupar nuestros servidores DNS externos. Vamos a decir aquí DNS, ya yo tenía una prueba que había hecho anteriormente. Vamos a decir DNS externo. Perfecto. Entonces aquí le ponemos una descripción. Servidores DNS externos. Perfecto. Este alias es de tipo host y aquí vamos a colocar las direcciones IP de nuestros servidores. Podemos poner una dirección IP o podemos poner un nombre DNS. Entonces decimos aquí que la dirección que vamos a usar es la dirección del DNS principal de Google. Le vamos a decir aquí DNS principal. Y le vamos a agregar otra dirección IP en donde vamos a usar el secundario. Perfecto. Le ponemos aquí DNS secundario, por ejemplo. Excelente. Entonces vamos a crear un alias para nuestros servidores DNS externos tipo host con dos servidores DNS. Lo salvamos, aplicamos y ya tenemos nuestro primer alias creado. Vamos a crear otro alias también de tipo host, pero en este caso le vamos a colocar un nombre servidores. En este alias vamos a contener todos nuestros servidores. Servidores de la empresa, por ejemplo. Entonces aquí le vamos a colocar la lista de nuestras direcciones IP. En nuestro caso nada más tenemos un servidor. Le vamos a colocar aquí servidor 1. Perfecto. Salvamos. Aplicamos los cambios y ya tenemos dos alias para nuestros servidores de DNS externos y nuestros servidores de la empresa. Perfecto. Entonces vamos a agregar otro alias de tipo port que lo tenemos aquí. En este alias vamos a decir navegación web. Perfecto. Le vamos a colocar aquí puertos para navegar en internet de tipo puerto. Y entonces aquí vamos a colocar nuestra dirección o nuestro puerto en este caso. El puerto es vamos a ver, el puerto 80 y la descripción es HTTP. Vamos a agregar otro puerto que es el 443 y le vamos a colocar aquí HTTPS. Perfecto, entonces ya tenemos el alias para navegar en internet de tipo port con los dos puertos que vamos a utilizar para navegar en internet. Aplicamos y ya con esto estaríamos listos. Entonces vamos a movernos a nuestras reglas y vamos a crear una regla utilizando estos alias que acabamos de definir. Entonces vamos a crear una nueva regla. Vamos a permitir este tráfico. En este caso va a ser un tráfico UDP porque vamos a aplicar para los DNS externos. Entonces, ¿desde dónde? Desde nuestra LAN subnet. Perfecto. ¿Hacia dónde? Vamos a colocar aquí alias y le vamos a decir DNS externos.
¿Y cuál es el puerto que vamos a utilizar? Podemos buscar aquí DNS. Perfecto. Entonces, permitir resolución externa con alias. Perfecto. Excelente. Vamos a ver. Permitimos este tráfico UDP desde la LAN subnet hacia los DNS externos por el puerto 53. Salvamos, aplicamos y ya tenemos nuestra primera regla. Entonces, vamos a crear ahora la de navegación web. Vamos a dar aquí en agregar. Vamos a permitir este tráfico. Esto es TCP. Y aquí lo vamos a hacer desde nuestra subnet LAN o LAN subnet. Y el destination aquí va a ser hacia internet. Y los puertos, entonces aquí vamos a decir navegación. Vamos a ver. Navegación web, que aquí tenemos los puertos 80 y 443. Y podemos decir aquí permitir navegación a internet con alias. Perfecto. Excelente. Permitimos TCP desde la red LAN hacia el puerto, hacia donde sea, por el puerto 80 y 443. Y pulsamos aquí para guardar el cambio. Aplicamos y ya con esto estaríamos listos. Vamos entonces a movernos a nuestro servidor, que lo tenemos por aquí, y vamos a hacer una prueba. Mientras el Server Manager carga, podemos irnos al CMD e ir haciendo nuestras pruebas. Entonces, lo primero que tenemos que probar es el ping. Este por defecto nosotros lo dejamos habilitados. Entonces entiendo que no debería haber problema. Vamos a hacer un ping aquí y lo vamos a hacer primero a nuestra dirección IP de Google y vemos que sí está funcionando correctamente. Entonces, si nuestra regla de DNS está funcionando correctamente y yo cambio este ping, yo podría hacerlo a través de, vamos a ver, ping a Google, a ver si me devuelve por el nombre DNS y direcciones IP de Google. Vamos a ver, míralo ahí, me está funcionando bien la resolución DNS. Si yo, por ejemplo, entro aquí y pregunto quién es google.com, vemos que también está funcionando excelentemente. Entonces, lo otro que hemos hecho es una regla de navegación e incluimos nuestro servidor. Vamos a ver. Vamos a pulsar aquí y vamos a irnos a Google. Vemos que ya tiene internet, pero bueno, aquí estamos. Podemos hacer la super prueba del sabor yéndonos a homelabnow.com. Y aquí vemos que cargó perfectamente. O sea que sí, nuestras reglas están funcionando perfectamente. Miren aquí que ya tenemos el tráfico. Vamos a dar un F5 aquí. Continuamos. Y vemos que sí, ya tenemos tráfico. Entonces veo que tengo aquí la de navegación a internet y permitir resolución. Resolución está mal. Vamos a corregir esto. Vamos a corregir este comentario aquí. Vamos a colocar resolución correctamente. Permitir resolución externa con alias. Excelente. Y vamos a hacer lo mismo con navegación también. Y vamos a colocarle su super acento del sabor. A ver. Aplicamos. Salvamos. Y ahí estaríamos listos. Perfecto. Entonces, de esta manera súper sencilla podemos trabajar con alias en pfSense. Espero que te sea muy útil, espero que lo puedas poner en práctica y si tienes alguna duda, si tienes alguna pregunta, por favor, déjamelo en los comentarios. Si aún no te suscribes al canal, por favor suscríbete y sin más, nos vemos en el próximo video.